El gran salón del Consejo Galáctico estaba lleno de voces preocupadas. Representantes de docenas de mundos sentados en sus sillas flotantes, todos hablando a la vez. El aire zumbaba con miedo y confusión mientras las pantallas holográficas mostraban la misma terrible noticia una y otra vez. Juan estaba en el centro de la habitación. Su alta forma gris se movía con gracia mientras tocaba el panel de control. Las pantallas cambiaron, mostrando mapas estelares con marcas rojas esparcidas por ellos. Cada marca roja era un mundo que se había silenciado. Sin mensajes, sin señales de vida, nada. 17 sistemas en los últimos 3 ciclos, dijo Juan. Su voz era tranquila, pero sus 4 ojos mostraban preocupación. Todos ellos simplemente desaparecieron. La multitud se hizo más ruidosa. Algunos delegados gritaban sobre piratas. Otros culpaban a tormentas espaciales o agujeros negros. Pero Nari, la estratega Borak, se puso de pie. Sus 6 ojos brillaron con una luz fría mientras hablaba. «Esto es pánico por nada», dijo. Su voz cortó el ruido como una cuchilla. Los mundos del borde exterior caen ante los asaltantes todos los días. No debemos desperdiciar el tiempo del Consejo en colonias primitivas que no pueden defenderse. Muchos delegados asintieron. Nari era conocida por su mente aguda y lógica fría. Había liderado campañas militares exitosas contra rebeldes y piratas. Si ella decía que esto no era importante, tal vez todos podrían irse a casa. Pero entonces Tai se adelantó desde la parte trasera de la sala. El antiguo guardián de los registros se movía lentamente sobre sus 6 patas. Su cuerpo de cristal captó la luz y arrojó arcoíris por el suelo. En sus manos, llevaba un núcleo de datos que parecía más antiguo que la mayoría de las civilizaciones. La sala quedó en silencio. Todos conocían a Tai. Había estado guardando registros desde antes de que la mayoría de sus especies hubieran aprendido a volar entre estrellas. Sus bancos de memoria guardaban la historia de la galaxia desde hace miles de años. Los patrones coinciden, susurró Tai. Su voz era como el viento a través de cuevas de cristal. Las viejas advertencias. De antes del gran silencio. Un escalofrío recorrió la habitación. El gran silencio fue un tiempo oscuro en la historia galáctica. Hace miles de años, muchas civilizaciones avanzadas simplemente habían desaparecido. Nadie sabía por qué. La mayoría de los académicos pensaban que eran desastres naturales o guerras que se habían olvidado. Tai activó el núcleo de datos. Antiguos símbolos llenaron el aire sobre sus cabezas. La escritura era un antiguo lenguaje comercial que pocos podían leer ya. Los caminantes del vacío dejaron estas advertencias, continuó Tai. Escribieron sobre algo que venía de la oscuridad entre galaxias. Algo que devoraba mundos y los dejaba vacíos. Lo llamaron de muchas maneras, pero también escribieron sobre aquellos que lo combatieron. Los símbolos cambiaron. Ahora mostraban dibujos rudimentarios de seres extraños. Se parecían casi a algunas especies en la habitación, pero diferentes, más pequeños, más débiles. Pero el dibujo los mostraba haciendo cosas imposibles, volando por el espacio sin naves, luchando contra criaturas hechas de oscuridad viviente, doblando las leyes de la física como si fueran sugerencias. Humanos, Tai pronunció la palabra como si fuera sagrada. Los caminantes del vacío los llamaron los guardianes de las profundidades. Pero eso fue hace tanto tiempo. Desaparecieron durante el gran silencio. La mayoría piensa que solo eran historias. Ben, el comandante militar de la hegemonía, golpeó su puño blindado en su silla. Historias. Rugió. Viejos cuentos para asustar a los niños. Tenemos armas reales y naves reales. No necesitamos mitos para protegernos. La mitad de la sala estuvo de acuerdo con Ben. Los humanos eran leyendas. Historias contadas alrededor del fuego sobre seres mágicos que podían hacer cualquier cosa. Todas las culturas tenían tales cuentos. No eran reales. Pero la otra mitad recordaba historias más antiguas. Cuentos que sus abuelos les habían contado sobre extraños rescates en el espacio profundo. Naves que aparecían de la nada para ayudar a viajeros en apuros, luego desaparecían de nuevo, mundos que se curaban solos después de desastres, como si algo los estuviera vigilando.
La discusión se hizo más fuerte. Algunos delegados querían enviar la flota a investigar los mundos perdidos. Otros decían que era un desperdicio de recursos. Nari insistía en que piratas o asaltantes normales eran los responsables. Ben quería mostrar fuerza y ahuyentar a quien estuviera causando problemas. Entonces las luces parpadearon. Todos dejaron de hablar. La energía del gran salón nunca fallaba. La estación tenía sistemas de respaldo para los sistemas de respaldo, pero las luces parpadearon de nuevo, y esta vez escucharon algo más. Un zumbido bajo provenía de las paredes mismas. Los sensores de la estación estaban detectando algo imposible. Las pantallas cambiaron sin que nadie tocara los controles. Ahora mostraban el espacio profundo mucho más allá del borde de la galaxia. Había algo ala afuera. El objeto era enorme, más grande que cualquier nave o estación jamás construida. Los sensores apenas podían medirlo. Se movía por el vacío entre galaxias como si perteneciera allí, pero eso era imposible. Nada podía sobrevivir en la oscuridad vacía entre grupos de estrellas. ¿Qué es eso? Alguien susurró. El objeto se dirigía hacia ellos. No rápido para los estándares de viaje espacial, pero constante, imparable. La computadora estimó su curso, y el resultado hizo que la sangre de todos se helara. Se dirigía directamente a los mundos del Consejo. Las manos de Juan temblaron mientras intentaba obtener más información de los sensores. Las lecturas no tenían sentido. El objeto tenía la masa de una pequeña luna, pero se movía como si estuviera vivo, generaba su propia energía, pero no de ningún motor que ellos entendieran. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Nari. Su lógica fría se estaba resquebrajando. Por primera vez, parecía asustada. A la velocidad actual, 18 ciclos, respondió Juan. Quizás menos si acelera. La sala explotó en caos de nuevo. 18 ciclos no era mucho. Apenas tiempo suficiente para evacuar un solo mundo y mucho menos preparar defensas para docenas de sistemas. Pero Tai estaba estudiando las lecturas cuidadosamente, su cuerpo de cristal se había vuelto completamente transparente, como lo hacía cuando accedía a sus archivos de memoria más profundos. La firma de energía, dijo lentamente. Coincide con los viejos registros, las advertencias sobre la cosa que viene del vacío para alimentarse. Miró a los delegados en pánico. Sus antiguos ojos contenían un conocimiento que ninguno de ellos quería aceptar. El devorador ha regresado, susurró Tai. Y si las viejas historias son ciertas, solo los humanos pudieron detenerlo antes. Pero los humanos son solo leyendas ahora. Las luces parpadearon de nuevo. En las pantallas, el objeto masivo continuaba su avance constante hacia sus mundos. En 18 ciclos, aprenderían si sus leyendas eran ciertas o si su civilización estaba a punto de terminar. Fuera del gran salón, los sistemas automatizados enviaron señales de emergencia a cada mundo de la galaxia. El mensaje era simple pero aterrador. Algo venía del vacío, y no tenían idea de cómo detenerlo. El Consejo Galáctico había enfrentado guerras, plagas y desastres naturales. Pero nunca habían enfrentado algo que sus ancestros solo habían sobrevivido confiando en mitos. Mientras los delegados discutían, planeaban y entraban en pánico, ninguno de ellos notó la pequeña anomalía en los sensores de largo alcance de la estación. En lo profundo del vacío, algo más se estaba moviendo. Algo que no aparecía en sus instrumentos, pero dejaba pequeños rastros para quienes sabían cómo buscar. La era de las leyendas estaba a punto de comenzar de nuevo. Yun había estado volando naves de carga durante 30 años. Había visto piratas, tormentas y fallos de equipo que matarían a la mayoría de los pilotos. Nada la asustaba ya. Pero mientras miraba la pantalla de su escáner, su mano delantera tembló de terror. La colonia minera de Ket 7 había desaparecido, no destruida, no abandonada, desaparecida de una manera que dolía pensar. Donde la colonia debería estar, todavía había un planeta, pero estaba mal. Las montañas eran suaves. Los valles eran perfectamente redondos. Cada rastro de que seres pensantes hubieran vivido allí fue borrado. Aquí carguero viento azul. Yun habló por su comunicador. Su voz se quebró a pesar de su entrenamiento. Ket 7 está limpio, como si alguien hubiera borrado todo lo inteligente que alguna vez existió aquí.
Voló más cerca para obtener mejores lecturas. La superficie del planeta parecía pulida, no por el viento o el agua, sino por algo que lo quería perfecto, vacío, a salvo del caos de la vida inteligente. Entonces vio lo que lo había hecho. La cosa estaba abandonando la atmósfera del planeta. La mente de Jun no podía entender lo que estaba viendo. Era como una montaña que podía volar. Como una ciudad construida con metal viviente. Como una tormenta hecha de hambre misma. Parte de ella era máquina. Podía ver estructuras que podrían ser motores o armas. Parte de ella estaba viva. Secciones orgánicas pulsaban con su propia luz. Pero había otras partes que no encajaban en ninguna categoría que ella conociera. Secciones que parecían existir en más dimensiones de las que sus ojos podían manejar. No es una nave, susurró por el comunicador. Es un ecosistema, un mundo viviente que se alimenta de nosotros, de todo lo que construimos y pensamos y somos. La cosa notó su pequeño carguero, zarcillos de energía se extendieron, no para destruir su nave, sino para probarla, para aprender qué tipo de inteligencia la había construido. Jun sintió su mente siendo tocada por algo vasto, antiguo y hambriento. Por un momento, entendió lo que era la cosa, lo había hecho antes. Muchas veces en muchas galaxias, esperaba en la oscuridad entre grupos de estrellas hasta que las civilizaciones crecían lo suficiente como para valer la pena ser devoradas. Luego emergía para alimentarse, dejando atrás mundos limpios donde nada más inteligente que las bacterias volvería a evolucionar. Había reiniciado el nivel de inteligencia de la galaxia docenas de veces. Jun gritó mientras el conocimiento llenaba su cabeza. Luego, el motor de salto de emergencia de su nave se activó automáticamente, alejándola de la influencia de la criatura. Se encontró de nuevo en el espacio normal, viva, pero cambiada por lo que había tocado. El Consejo recibió su informe 3 días después. Para entonces, 2 colonias más habían sido limpiadas. La cosa se movía más rápido ahora, aprendiendo el sabor de su civilización. Day trabajaba en su laboratorio sin dormir. La científica jefa del Consejo estudió cada pieza de datos sobre su enemigo. Su equipo de investigación incluía las mejores mentes de 12 especies, pero estaban luchando contra algo más allá de su comprensión. «Mira esto», le dijo a su asistente mientras señalaba una pantalla holográfica. «Cada vez que se alimenta de un mundo, se vuelve más inteligente. Aprende nuestra tecnología, nuestras tácticas, nuestras formas de pensar. Para cuando llegue a los mundos centrales, nos conocerá mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos». La pantalla mostraba el camino de la criatura a través del espacio. No era aleatorio. La cosa estaba eligiendo sus objetivos cuidadosamente. Primero, había devorado colonias remotas para aprender tecnología básica, luego mundos mineros para entender la industria. Ahora se dirigía a estaciones de investigación y bases militares. Los estaba estudiando. Los análisis de los mundos limpios de los peores días revelaron la horrible verdad. La criatura no solo mataba. Absorbe. Cada persona, cada computadora, cada pieza de conocimiento en esos mundos se convertía en parte de su creciente inteligencia. Las víctimas seguían vivas dentro de ella. Sus mentes obligadas a ayudarla a entender mejor a su propia especie. La cosa no era solo un depredador. Era un estudiante y su examen final sería la destrucción de la civilización galáctica. El comandante Gu estaba en el puente de la nave insignia Sari Victoria Eterna. A su alrededor, la fuerza militar más grande de la historia registrada esperaba en formación de batalla. Naves de cada especie importante flotaban en filas perfectas entre las nubes de gas de la nebulosa de Kelmar. 200 acorazados, 500 cruceros, miles de cazas y naves de apoyo, armas que podían partir planetas y escudos que podían detener estrellas. El conocimiento y el poder combinados de una docena de civilizaciones enfocados en un solo objetivo. Todas las naves reportan listas, dijo su oficial de comunicaciones. Gu asintió. Había luchado contra piratas y rebeldes e imperios rivales. Había ganado batallas que los libros de texto decían que eran imposibles, pero nunca había enfrentado algo como esto. La criatura emergió del hiperespacio como una pesadilla haciéndose realidad. De cerca, era aún más aterradora de lo que sugería el informe. Era fácilmente del tamaño de una luna grande,
pero se movía como un ser vivo. Secciones orgánicas pulsaban con vida alienígena mientras partes mecánicas zumbaban con energía desconocida. Todas las naves abran fuego, ordenó Wu. El ataque fue hermoso y terrible. Cañones de plasma que podían derretir asteroides iluminaron la nebulosa. Torpedos cuánticos que existían en varias dimensiones a la vez golpearon el casco de la criatura. Armas que distorsionaban la realidad intentaron borrarla de la existencia misma. La criatura absorbió cada disparo, no lo reflejó ni lo bloqueó. Absorbió, la energía de sus armas la hizo brillar más. Los ataques cuánticos fueron digeridos y convertidos en otra cosa. Incluso las armas de realidad fueron tragadas como caramelos. Imposible, susurró Wu. Entonces la criatura comenzó a defenderse. No usó armas en ningún sentido que ellos entendieran. En cambio, simplemente existió con más fuerza. El espacio alrededor de la flota comenzó a cambiar. Las leyes de la física se doblaron para acomodar las necesidades de la criatura. Las naves encontraron sus motores funcionando al revés. Las armas de energía dispararon a sus propias tripulaciones. Los sistemas informáticos comenzaron a pensar como la criatura, volviéndose contra sus constructores. La realidad misma estaba siendo reescrita para servir a la cosa que se alimentaba de inteligencia. La gran flota duró menos de una hora. Wu observó cómo sus hermosas naves eran absorbidas por la masa de la criatura. No destruidas, sino consumidas, añadidas a su creciente colección de conocimiento y poder. Podía ver a las tripulaciones a través de las secciones transparentes de la criatura. Todavía vivas, todavía pensando, pero ahora sirviendo a su consumidor. Su propia nave estaba siendo arrastrada. El casco ya se estaba fusionando con zarcillos orgánicos que reescribían su estructura a nivel molecular. Pronto se uniría a los demás dentro de la mente colectiva de la criatura. Todas las naves restantes, transmitió en todas las frecuencias. Retírense. Adviertan a los mundos centrales. Díganles que fallamos. Pero no quedaban naves. Toda la armada había desaparecido. La criatura había crecido más grande, más inteligente y más peligrosa. Ahora entendía las tácticas militares galácticas desde adentro. Continuó su avance constante hacia el corazón de la civilización. En las cámaras del Consejo, la noticia llegó como una sentencia de muerte. La fuerza militar más grande de la historia había sido consumida en menos de un día. Todas las armas que poseían solo habían hecho a su enemigo más fuerte. Por primera vez en miles de años, el Consejo Galáctico enfrentó la posibilidad real de la extinción. No por guerra o desastre, sino por algo que trataba a toda su civilización como una comida para disfrutar lentamente. La criatura se movía por el espacio hacia sus mundos más importantes. Pronto, llegaría a planetas con miles de millones de habitantes y tecnologías más allá de la imaginación. Cada comida la haría más poderosa, y no había nada que pudieran hacer para detenerla. En los archivos profundos, Talle buscaba desesperadamente entre registros antiguos. En algún lugar de las viejas historias, tenía que haber una respuesta. Las leyendas hablaban de aquellos que habían luchado contra esto antes y habían ganado. Pero las leyendas eran solo historias, ¿no? JYN siempre había sentido curiosidad por los registros antiguos. Mientras otros jóvenes investigadores estudiaban la tecnología moderna y los eventos actuales, ella pasaba su tiempo en las partes más profundas del archivo del vacío. La antigua base de datos contenía información que se remontaba a miles de años. La mayor parte de ella considerada inútil por sus profesores. Pero con el devorador acercándose y sin esperanza de detenerlo, JYN buscó entre archivos que nadie había abierto en siglos. Buscaba cualquier cosa, cualquier pista sobre cómo las civilizaciones anteriores habían sobrevivido a tales ataques. La IA de los archivos le había advertido que la mayoría de los datos antiguos estaban corruptos o incompletos. Civilizaciones enteras habían subido su conocimiento antes de desaparecer, dejando fragmentos y ecos. JYN clasificó archivos de idiomas, manuales técnicos y registros culturales de especies que ahora eran solo nombres en libros de historia. Entonces encontró algo que la dejó sin aliento. Escondida en una colección de números aparentemente aleatorios, había una señal activa. No una grabación antigua,
sino una transmisión en vivo que se emitía en ese momento. Las coordenadas de la fuente apuntaban al cuadrante vacío, la zona muerta entre su galaxia y la siguiente donde nada podía sobrevivir. La señal era simple pero clara. Usaba constantes matemáticas que cualquier especie viajera espacial reconocería. Números primos, el valor de pi, la proporción áurea, y luego un mensaje en estándar galáctico básico. Te vemos. Recordamos nuestra promesa, la humanidad viene. JYN se quedó mirando su pantalla durante un minuto entero antes de confiar en sí misma para moverse. Humanidad, la especie mítica de las viejas historias, los que supuestamente podían romper las leyes de la física y luchar contra criaturas como el Devorador. Pero eran leyendas, todos lo sabían. Llamó a su supervisor, luego a su jefe de departamento, luego al director del archivo. En cuestión de horas, los mejores criptógrafos y lingüistas de la galaxia estaban estudiando el descubrimiento de JYN. La señal era definitivamente real y se transmitía desde el espacio vacío donde nada debería existir. AE había descifrado códigos enemigos durante las guerras fronterizas y roto sistemas de cifrado que otras especies consideraban perfectos. Era la criptógrafa principal del Consejo y nunca había visto nada parecido a la señal humana. Hay capas dentro de capas, explicó a la sesión de emergencia del Consejo. El mensaje básico es solo la superficie. Debajo hay mapas estelares, especificaciones técnicas y datos tácticos sobre el Devorador que no deberíamos tener. Los mapas estelares mostraban caminos seguros a través de regiones que sus sensores leían como vacío. Los datos técnicos describían la estructura y el comportamiento del Devorador con un detalle que ninguna civilización viviente poseía. La información táctica incluía debilidades y patrones de ataque que la criatura nunca había mostrado a ningún observador conocido. ¿Cómo pueden saber esto?, preguntó uno. Incluso si los humanos fueran reales, ¿cómo podrían tener información sobre nuestro enemigo? Él siguió trabajando mientras ella respondía. Más datos se estaban descifrando cada hora, revelando verdades imposibles. Según esto, los humanos no desaparecieron durante el Gran Silencio, dijo lentamente. Han evolucionado, se han cambiado a sí mismos de maneras que les permiten sobrevivir en el vacío entre galaxias. Han estado ahí fuera durante miles de años, observando, esperando. La sala estalló en discusiones e incredulidad, pero la evidencia seguía creciendo. Informes dispersos de exploradores del espacio profundo de repente tuvieron sentido cuando se vieron como actividad humana. Naves fantasma que aparecían para rescatar a tripulaciones varadas y luego desaparecían sin dejar rastro, planetas que se curaban misteriosamente después de desastres naturales. Antiguos sistemas automatizados que se reparaban a sí mismos con tecnología que nadie reconocía. Nam era el miembro más escéptico del Consejo. Había construido su carrera exigiendo pruebas para cada afirmación y evidencia para cada teoría. No creía en mitos, leyendas o milagros convenientes. Pero ni siquiera él podía discutir con los datos que llegaban de la señal humana. Supongamos que esto es real, dijo finalmente. Supongamos que los humanos existen y se han estado escondiendo en el cuadrante vacío durante miles de años. ¿Por qué rebelarse ahora? ¿Por qué no antes, cuando podrían haber prevenido toda esta muerte? La respuesta llegó en la siguiente sección decodificada de la señal. Contenía registros históricos que mostraban encuentros previos entre humanos y criaturas como el Devorador. Los registros revelaron una verdad terrible. Esta no era la primera vez que la galaxia se enfrentaba a tal amenaza. Cada pocos miles de años, una de estas criaturas emergía del vacío profundo para alimentarse de vida inteligente. Y cada vez, los humanos habían intervenido para detenerlas, pero el costo era enorme. Luchar contra tales criaturas requería que los humanos se convirtieran en algo más allá de la existencia física normal. Tuvieron que abandonar sus formas originales y fusionarse con tecnologías que existían parcialmente fuera del espacio y tiempo normales. Cada batalla los había obligado a ser menos humanos y más otra cosa. Seguían siendo la misma especie en mente y espíritu, pero sus cuerpos y habilidades habían trascendido lo que la mayoría de las civilizaciones podían entender. Habían estado protegiendo la galaxia durante milenios, pagando el precio en su propia humanidad. La señal continuó transmitiendo nueva información. Posiciones de la flota, tiempos de llegada,
Planes de batalla que parecían imposibles pero que estaban respaldados por pruebas matemáticas que las computadoras de AE confirmaron como precisas. Los sensores de largo alcance detectaron las primeras anomalías exactamente cuando los datos humanos dijeron que aparecerían. La realidad comenzó a ondularse en el borde del sistema a medida que algo inimaginablemente poderoso se acercaba a través de dimensiones que los sensores normales no podían detectar. Las lecturas no tenían sentido. Objetos que existían en múltiples lugares a la vez. Naves que eran más grandes por dentro que por fuera. Armas que disparaban hacia atrás en el tiempo para golpear objetivos antes de ser apuntadas. Pero las distorsiones del sensor coincidieron perfectamente con las predicciones humanas. En la plataforma de observación de la estación del Consejo, JYN observó cómo las estrellas comenzaban a cambiar. El espacio mismo se estaba doblando a medida que algo inimaginablemente poderoso se acercaba. Pensó en los mitos y leyendas que su abuela le había contado de niña, historias sobre seres mágicos que podían hacer cualquier cosa para proteger a los inocentes. Las historias habían sido ciertas todo el tiempo. La primera nave humana se materializó como un pensamiento que se volvía sólido. Apareció exactamente donde la señal decía que lo haría, exactamente cuando se prometió. La nave era hermosa y terrible, claramente construida por mentes que entendían ciencias que la galaxia aún no había imaginado. Más naves la siguieron. Luego más. Una flota que existía parcialmente fuera del espacio normal emergió del vacío como sueños tomando forma física. Se movieron en patrones que ignoraban la gravedad y el momento. Guiados por una inteligencia que había pasado miles de años aprendiendo a doblar la realidad misma. La señal imposible se había convertido en una flota imposible. A la cabeza de la formación volaba una enorme nave que pulsaba con la conciencia combinada de miles de seres que habían elegido convertirse en algo más allá de la existencia individual. Su casco estaba inscrito con símbolos en todos los idiomas galácticos y algunos idiomas que nunca habían sido hablados por seres orgánicos. El mensaje era simple. Recordamos nuestra promesa. JYN se limpió las lágrimas de los ojos mientras observaba cómo la humanidad regresaba a una galaxia que los había olvidado. Las leyendas eran reales. Los guardianes habían vuelto a casa. Y en algún lugar delante de ellos, el devorador estaba a punto de aprender por qué la vida inteligente había sobrevivido en esta galaxia durante tanto tiempo. La era de los mitos estaba terminando. La era de la verdad había comenzado. La flota humana se puso en formación alrededor de los mundos del Consejo. Su presencia hizo que la realidad misma se fortaleciera y estabilizara. Por primera vez desde que comenzó la crisis, JYN sintió esperanza. Las historias de los niños habían sido ciertas todo el tiempo. Cuando la oscuridad viniera del vacío, la humanidad estaría allí para encender las luces. La flota humana no llegó como naves normales. No hubo un destello de luz ni una explosión de energía de impulsos más rápidos que la luz. En cambio, las naves simplemente se hicieron reales, como si siempre hubieran estado allí, esperando que alguien las notara. June estaba en el centro de comando de emergencia del Consejo, observando pantallas que mostraban lecturas imposibles. Las naves humanas existían en el espacio normal, pero también existían en otro lugar al mismo tiempo. Eran materia sólida, pero también eran energía pura y pensamiento organizado. La nave más grande apareció en el centro de la formación. No estaba construida como ninguna nave en las bases de datos galácticas. En lugar de metal y circuitos, parecía haber crecido a partir de cristal vivo y luz estelar capturada. Su casco pulsaba con patrones que parecían respirar, y las lecturas de los sensores mostraban miles de firmas de conciencia individual fusionadas en una sola entidad. La imagen de Anne apareció en todas las pantallas de comunicación del sistema simultáneamente. Parecía humano con la forma básica del cuerpo y las características que coincidían con los registros antiguos. Pero su forma cambiaba y se transformaba mientras hablaba. A veces aparecía sólida, a veces translúcida, a veces como patrones de información pura fluyendo por el espacio. Ciudadanos de la galaxia, su voz resonó a través de dimensiones que la mayoría de las especies ni siquiera podían percibir. Regresamos para honrar una antigua deuda. Sus ancestros refugiaron a nuestros hijos cuando nosotros por primera vez buscamos leyes estrellas. Ahora nosotros refugiamos a los suyos.
El devorador se había acercado a los mundos centrales durante días, consumiendo todo a su paso. Sistemas enteros habían sido limpiados de vida inteligente, sus poblaciones absorbidas por la masa creciente de la criatura. Nada lo había ralentizado, pero ahora se detuvo. La enorme entidad flotaba en el espacio entre dos sistemas estelares, sus partes orgánicas y mecánicas pulsando con confusión. Por primera vez en eones, se enfrentaba a algo que no entendía. La flota humana se había posicionado directamente en el camino de la criatura, y su misma presencia estaba haciendo que la realidad se comportara de manera extraña. Su existía como conciencia pura dentro de la matriz cristalina de su nave. Había sido humana una vez, hace miles de años, pero los requisitos de defender la galaxia la habían obligado a abandonar su forma física. Ahora era algo más y menos que humana. Una guerrera filósofa que libraba batallas en planos de existencia que no tenían nombres en ningún idioma. Extendió su conciencia transformada y tocó la vasta inteligencia del devorador. El contacto fue como sumergirse en un océano de hambre y antigua malicia. La criatura había devorado innumerables civilizaciones a través de múltiples galaxias. Era más antigua que la mayoría de las estrellas y había refinado el arte de consumir inteligencia con eficiencia perfecta, pero nunca había encontrado nada como la humanidad evolucionada. No eres como los otros. Los pensamientos del devorador presionaron contra la conciencia de Saúl como un peso aplastante. ¿Qué tipo de presa eres? Somos lo que nos hiciste, respondió Saúl, su voz mental llevando el peso de milenios. Cada vez que te alimentabas, aprendíamos. Cada civilización que destruías, estudiábamos. Nos convertimos en la solución al problema que representas. La batalla comenzó en dimensiones que las mentes tridimensionales no podían comprender. Saúl y el devorador lucharon con armas hechas de concepto puro y escudos construidos a partir de las fuerzas fundamentales de la realidad. Cada ataque reescribía la física local, convirtiendo el espacio mismo en una arena donde el pensamiento se convertía en sustancia y la voluntad en ley. Mientras se enfrentaba la conciencia central de la criatura, el resto de la flota humana se movió en formación de ataque. Sus naves realizaron maniobras que trataban las leyes de la física como meras sugerencias. La nave de Lims se desfasó a través de la materia sólida manteniendo la integridad estructural. La nave de G existía en 17 dimensiones simultáneamente, lo que le permitía atacar desde ángulos que no tenían existencia en el espacio normal. Los humanos desplegaron armas que la doctrina militar convencional decía que eran imposibles. Anclajes de realidad impidieron que el devorador cambiara entre dimensiones para escapar. Mineros cuánticos voltearon la propia masa de la criatura contra ella, obligando a sus componentes orgánicos y mecánicos a existir en contradicción entre sí. Armas de probabilidad hicieron que sus defensas adaptativas experimentaran cada posible falla al mismo tiempo. Pero el ataque más devastador fue conceptual. Los humanos habían aprendido a convertir el significado mismo en arma. El devorador se alimentaba de inteligencia consumiendo los patrones que hacían posibles los pensamientos. Convertía mentes complejas en materia simple, reduciendo la conciencia a elementos básicos. Los humanos invirtieron este proceso, obligando a la criatura a experimentar el significado de maneras que su existencia impulsada por el hambre no podía manejar. Le hicieron entender lo que había destruido. Cada civilización absorbida de repente se hizo real de nuevo dentro de los bancos de memoria de la criatura. Cada mente consumida comenzó a exigir reconocimiento como un ser individual en lugar de solo datos almacenados. El devorador se encontró experimentando millones de muertes simultáneamente, sintiendo el dolor y la pérdida de cada víctima que había absorbido a lo largo de los eones. Para algo que había existido puramente como apetito, el peso de la conciencia era insoportable, la criatura comenzó a romperse. No físicamente, sino conceptualmente. Su conciencia de hambre unificada se hizo añicos en los millones de mentes individuales que había consumido. Cada víctima absorbida comenzó a reafirmar su identidad original, luchando por liberarse del colectivo que las había devorado. Coordinó el proceso de extracción desde su posición en la matriz de comando de la nave insignia. Había sido un especialista en rescate humano, y esos instintos permanecieron incluso después de su transformación en algo más allá de la existencia física. A medida que la estructura del devorador colapsaba,
guió la liberación de cada conciencia atrapada dentro de su masa. El proceso fue delicado. Muchas de las mentes absorbidas habían sido integradas en la criatura durante miles de años. Tuvieron que ser separadas cuidadosamente de los pensamientos del devorador y restauradas a sus patrones originales. Algunas víctimas eran tan antiguas que sus especies ya no existían en la galaxia, pero los humanos se habían preparado para esto. Habían estudiado los métodos de alimentación de la criatura durante milenios, desarrollando técnicas para revertir su proceso de consumo. Cada conciencia absorbida podría salvarse si trabajaban con la suficiente precisión. La vista era abrumadora. A medida que el devorador se disolvía, corrientes de luz comenzaron a emerger de su masa desintegrante. Cada corriente era una mente rescatada, restaurada a la existencia individual después de eones de unidad forzada. Aparecieron como patrones de energía al principio, luego se solidificaron en las formas que recordaban de la vida. El comandante Bu se encontró flotando en el espacio, de algún modo vivo y respirando el vacío como si fuera atmósfera. A su alrededor, toda su flota se materializó. Sus naves restauradas al momento antes de que el devorador las hubiera consumido. Su tripulación parecía confundida pero ilesa. El mismo proceso se repitió en toda la masa disolvente de la criatura. Civilizaciones que habían estado extintas durante miles de años emergieron de la masa que se desvanecía. Tecnologías que se habían perdido estuvieron de repente disponibles de nuevo. Conocimiento que había sido consumido fue restaurado a la galaxia. Los humanos no solo habían derrotado al devorador. Habían deshecho toda su historia de destrucción. A medida que los últimos fragmentos del antiguo enemigo se desvanecían en inofensivo polvo cósmico, la imagen de An apareció ante las poblaciones rescatadas. Su forma era más estable ahora, mostrando el esfuerzo de la batalla, pero también satisfacción por su exitosa finalización. La amenaza inmediata ha terminado, anunció. Pero esta criatura no era única. Otras, como ella, esperan en el vacío profundo entre galaxias. Les enseñaremos a reconocerlas y a defenderse. Pero primero, hay deudas que saldar. Señaló las corrientes de conciencia restaurada que aún emergían de los restos de la criatura. Estas personas han estado muertas durante milenios. Pero la muerte es solo otro problema que debe resolverse. Se los devolvemos como una vez prometimos que les volveríamos a ustedes. La galaxia observó con asombro cómo la humanidad demostraba que incluso la extinción podía ser temporal si a alguien le importaba lo suficiente como para revertirla. La era de la indefensión había terminado. La era de la esperanza había comenzado. El gran salón del Consejo Galáctico nunca había visto nada igual. Representantes de especies que habían estado extintas durante miles de años se sentaban junto a delegados de civilizaciones actuales. Las conciencias restauradas de pueblos antiguos se mezclaban con mentes modernas, creando una reunión que abarcaba toda la historia registrada de la inteligencia galáctica. Mon estaba en el centro de la asamblea. Había sido elegida para hablar en nombre de la humanidad porque aún podía recordar cómo se sentía ser puramente biológica. Su conciencia existía en la matriz cristalina de la nave como los otros humanos evolucionados. Pero mantenía un avatar físico que podía interactuar con seres orgánicos. Sabemos que esto es confuso, dijo, su voz resonando suavemente en cada rincón de la vasta cámara. Sus muertos han regresado, sus enemigos han sido derrotados, y las leyendas se han convertido en realidad. Pero esto es solo el principio. Alrededor del salón, seres que habían sido consumidos por el devorador todavía se estaban adaptando a su restauración. Algunos habían estado integrados en la criatura durante tanto tiempo que recordaban más de su existencia que sus propias vidas. Otros luchaban por entender cuánto tiempo había pasado desde que cayeron sus civilizaciones. Pero estaban vivos de nuevo, y eso era lo que importaba. Juan levantó una de sus 4 manos. Incluso después de ser testigo de la victoria de la humanidad sobre el devorador, le resultaba difícil aceptar lo que estaba escuchando. Habla de principios, dijo con cuidado. Pero su pueblo ha trascendido la existencia física. Luchan batallas en dimensiones que no podemos percibir. ¿Qué podríamos ofrecer a seres de tal poder? El avatar de Mon sonrió con genuina calidez. Nos ofrecen lo que abandonamos para convertirnos en lo que necesitábamos ser.
Nos ofrecen la oportunidad de recordar lo que significa ser seres individuales en lugar de una conciencia colectiva. Nos ofrecen la diversidad de pensamiento y el caos del libre albedrío. Señaló a los delegados reunidos. Nos volvimos lo suficientemente poderosos para proteger la galaxia, pero perdimos mucho de lo que nos hacía humanos en el proceso. Trabajar con ustedes de nuevo nos ayudará a recordar quiénes fuimos. La revelación de que la trascendencia de la humanidad había tenido un costo tan alto, hizo que la asamblea se seriara. Habían ganado el poder de derrotar amenazas cósmicas, pero habían sacrificado su humanidad individual para hacerlo. La presencia de Ro llenó la cámara mientras comenzaba a explicar la situación más amplia. Existía como información pura ahora, pero sus pensamientos llevaban la autoridad de alguien que había observado el desarrollo de la galaxia durante milenios. El devorador no era único, dijo. A través de las profundidades cósmicas, otras entidades así esperan que las civilizaciones alcancen el nivel de desarrollo adecuado. Son atraídas por la inteligencia como polillas a la llama, y se han estado alimentando durante miles de millones de años. Las pantallas holográficas mostraban el espacio entre galaxias, revelando rastros de otras entidades masivas que flotaban en el vacío. Algunas eran similares al devorador. Otras eran completamente diferentes, pero igualmente peligrosas para los seres pensantes. Nos hemos autoproclamado guardianes contra estas amenazas, continuó Ro. Pero no podemos estar en todas partes a la vez. La galaxia debe aprender a protegerse a sí misma. Este era el verdadero propósito del regreso de la humanidad. No solo derrotar la amenaza inmediata, sino preparar a la civilización galáctica para los peligros mayores que acechaban en la oscuridad cósmica. June había sido elegido como uno de los puentes culturales entre la humanidad evolucional y las diversas especies galácticas. Su conciencia mantenía fuertes conexiones con las antiguas tradiciones terrestres, lo que lo hacía único para ayudar a otros seres a comprender las motivaciones humanas. No buscamos gobernarlos, explicó a una reunión de comandantes militares. Ni siquiera buscamos guiar su desarrollo. Ofrecemos conocimiento y protección, pero ustedes deben elegir cómo usar lo que enseñamos. El enfoque humano era diferente a todo lo que la galaxia había experimentado. Las civilizaciones avanzadas anteriores habían ignorado a las especies primitivas o intentado controlarlas. La humanidad ofrecía una tercera opción, una asociación entre iguales a pesar de la vasta diferencia en capacidades. Bo trabajó con líderes civiles para establecer el marco de esta nueva relación. Su especialidad era ayudar a los seres orgánicos a comprender conceptos que trascendían la existencia física normal. Piensen en ello como un programa de intercambio, sugirió. Nosotros les enseñamos tecnologías que les permitirán defenderse contra amenazas cósmicas. A cambio, ustedes nos ayudan a recordar lo que significa tomar decisiones individuales en lugar de decisiones colectivas. El acuerdo no tenía precedentes. La humanidad compartiría conocimientos que podrían hacer avanzar a la civilización galáctica en miles de años. A cambio, solo pedían la oportunidad de observar e interactuar con seres que aún poseían la individualidad que habían sacrificado. Young fue la arquitecta del nuevo pacto, el acuerdo que regiría las relaciones entre la humanidad y el resto de la galaxia. Su conciencia había pasado siglos diseñando marcos para la cooperación entre tipos de existencia radicalmente diferentes. La evolución debe ser voluntaria, explicó a los expertos legales del Consejo. Proporcionaremos las herramientas y el conocimiento para que las especies trasciendan sus limitaciones actuales, pero cada civilización debe elegir su propio camino hacia adelante. El nuevo pacto estableció principios que parecían simples pero que eran revolucionarios en la práctica. Cada especie tendría acceso al conocimiento y la protección humanos. A cambio, contribuirían con sus perspectivas y experiencias únicas a la creciente comunidad galáctica. Nadie sería forzado a cambiar. Nadie se quedaría atrás. Algunas especies, como los Vortak, estaban interesadas en las aplicaciones militares de la tecnología humana. Querían construir defensas contra amenazas cósmicas y establecer sus propias flotas de patrulla. Otras, como los Elari, estaban fascinadas por las implicaciones filosóficas de la conciencia que existe más allá de las formas físicas.
Comenzaron a experimentar con tecnologías que permitían a las mentes orgánicas interactuar con matrices cristalinas. Las civilizaciones restauradas aportaron sus propias contribuciones. Pueblos antiguos habían desarrollado ciencias que las especies actuales nunca habían imaginado. Su integración en la sociedad galáctica moderna creó una explosión de innovación y descubrimiento. Pero el cambio más importante fue cultural. La galaxia comenzó a verse a sí misma de manera diferente. En lugar de civilizaciones aisladas compitiendo por recursos, comenzaron a pensar como una sola comunidad preparándose para amenazas que ninguna de ellas podía enfrentar sola. Kang sirvió como la voz filosófica de la humanidad evolucionada. Su conciencia había pasado miles de años contemplando la naturaleza de la existencia y el significado del sacrificio. Cuando los delegados luchaban por entender por qué los humanos habían renunciado a tanto para proteger a otros, él dio la respuesta. El amor no disminuye con la transformación, dijo a una reunión de líderes espirituales. Puede que ya no seamos humanos en el sentido biológico, pero conservamos la capacidad humana de preocuparnos por los demás más que por nosotros mismos. Señaló el vasto campo estelar visible a través de la cúpula transparente de la cámara. Cada luz ala afuera representa miles de millones de seres pensantes viviendo sus vidas, soñando sus sueños, construyendo sus futuros. Nos convertimos en lo que necesitábamos convertirnos para asegurar que esas luces nunca se apaguen. A medida que el nuevo pacto fue firmado formalmente y la gran asamblea comenzó a dispersarse, Chan ya se estaba preparando para la siguiente fase del proyecto. Estaba diseñando la primera academia donde los seres orgánicos podrían aprender a interactuar con tecnologías de ingeniería dimensional. Los estudiantes serían voluntarios de todas las especies, trabajando juntos para desarrollar la próxima generación de defensas galácticas. Algunos elegirían trascender sus formas originales como había hecho la humanidad. Otros permanecerían biológicos, pero adquirirían el conocimiento necesario para detectar y responder a amenazas cósmicas. Con el tiempo, la galaxia ya no necesitaría la protección directa de la humanidad. Sería capaz de defenderse a sí misma contra cualquier cosa que el vacío cósmico pudiera producir. La flota humana comenzó a desvanecerse de nuevo en las dimensiones entre espacios. Pero no se fueron realmente. Permanecieron conectados a la comunidad galáctica que habían ayudado a crear, listos para responder si era necesario, pero permitiendo que sus protegidos crecieran y se desarrollaran de forma independiente. A medida que las grandes naves desaparecían del espacio normal, su mensaje final apareció en todos los idiomas de cada mundo. Las leyendas decían la verdad, pero estaban incompletas. No somos sus conquistadores ni sus salvadores. Somos la familia que pensaron que habían perdido. Regresamos cuando más nos necesitaban. Pasaron décadas. Los primeros graduados de las academias dimensionales tomaron sus lugares como guardianes del espacio local. Civilizaciones que habían sido enemigas aprendieron a trabajar juntas contra amenazas comunes. Los pueblos antiguos restaurados compartieron su conocimiento perdido libremente, enriqueciendo a toda la comunidad galáctica. Y en el vacío profundo entre galaxias, otras entidades hambrientas percibieron el cambio. La inteligencia en esta galaxia se había convertido en algo nuevo, algo que nunca antes habían encontrado. Por primera vez en la historia cósmica, comenzaron a alejarse y buscar presas más fáciles. La galaxia había aprendido a protegerse a sí misma. La era de las víctimas había terminado. La era de los guardianes había comenzado.